días. Quería agradecer a la organización, la CAF, por la invitación al evento y bueno, y a ustedes por su asistencia. Como ya les comentó Daniel, yo trabajo en la Dirección de Calidad del Gasto Público dentro de Presupuesto en el Ministerio de Finanzas de Perú. Y como parte de este esfuerzo que venimos realizando para generar información de desempeño de calidad que sustente la toma de decisiones de gestión presupuestal, básicamente hemos impulsado una serie de evaluaciones en varios sectores desde educación, salud, agricultura, justicia, transporte, ambiente, de manera tal que ya tenemos una cartera de evaluaciones realizadas, de diferentes tipos además, porque hemos realizado unas 50 evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal a intervenciones públicas, que son evaluaciones orientadas a analizar la lógica de la intervención y algunos aspectos de implementación. 30 de ellas ya tienen compromisos firmados entre el sector y el MEF para que se cumplan las recomendaciones de las evaluaciones. Y más recientemente hemos también impulsado el desarrollo de evaluaciones de impacto. De manera que también ya tenemos unas 15 evaluaciones en diferentes etapas, pero muchas de ellas ya han mostrado resultados. Entonces, el uso de los resultados y la implementación de las recomendaciones que se derivan de ello es parte del reto que tenemos ahora. Entonces, como parte de esto, les quería comentar, narrar un poco nuestra experiencia a partir de dos casos, de dos evaluaciones de impacto que se han hecho a dos temas prioritarios dentro de la agenda política nacional de Perú, que son la seguridad ciudadana, que busca responder la pregunta de cómo reducir los índices de victimización en Perú, y a la calidad de la educación, que también busca responder una pregunta de política que tampoco está resuelta, sobre cómo mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular. Pero antes de eso, como un paréntesis, quería destacar por qué hacer evaluaciones de impacto desde el MEF, o sea, desde un Ministerio de Hacienda o de Finanzas, que además no es el implementador, no es el que implementa las intervenciones públicas, pero sí es el responsable del presupuesto público y la conducción del proceso en general, de todo el sector. Y como parte de esas funciones tiene que velar por la asignación eficiente de los recursos e implementar las metodologías, instrumentos que sean necesarios para mejorar la calidad del gasto de todo el sector público. Entonces, en ese sentido, pensando en el uso de las evaluaciones de impacto, una evaluación de impacto, al identificar el grado de atribución de las políticas públicas en el logro de resultados, nos permite saber con un alto grado de confiabilidad si, debido a la implementación de esa intervención, se genera un cambio positivo sobre la población beneficiaria. Y no solo eso, sino que también nos dice la magnitud de ese impacto, lo que también nos permite valorar y dimensionar a través de medidas como el costo-beneficio y el costo-efectividad si esa intervención si es viable implementarlo, ¿no? Y también nos da elementos para poder priorizar entre intervenciones, ¿no? Porque lo que se busca es que el gasto sea eficaz, pero también eficiente. Y bueno, si seguimos desagregando, también una evaluación de impacto nos permite identificar cuándo se producen estos impactos, si son en el corto, mediano o largo plazo, lo cual tiene implicaciones también claras sobre cuál sería el periodo de maduración óptimo, cuánto debemos esperar para que se generen resultados y, de acuerdo a ello, hacer la planeación respectiva de la intervención. Y bueno, por último, la evaluación de impacto también nos permite analizar efectos diferenciados por población beneficiaria, ¿no? Según características de la población beneficiaria y por componentes, es decir, ver qué componentes al interior de la intervención han resultado más efectivos. Entonces, todo esto nos proporciona información que sustentaría decisiones de gestión presupuestal
y de gestión también del propio sector en el diseño de la intervención como estas, ¿no? Las que están acá listadas. Por ejemplo, la magnitud, si hay impacto en la magnitud, nos ayuda a tomar decisiones de este tipo. Decidimos continuar, limitar o expandir intervenciones públicas, que son decisiones que tienen un impacto fiscal muy fuerte, pero también nos ayuda a poder opinar en la redistribución de recursos entre intervenciones públicas, ¿no? Hacia intervenciones más costo efectivas. Preguntas como información sobre la duración, el impacto, el periodo de maduración o los impactos heterogéneos nos permiten también, como MEF, condicionar la asignación de recursos a mejoras, al cumplimiento de ciertos compromisos o mejoras en el diseño de la intervención y en la implementación, ¿no? Por ejemplo, mejoras en la focalización, en la priorización de componentes, en la duración, en el tiempo de inversión para que la intervención genere resultados. Y bueno, en general, generar evidencia que sustente las intervenciones públicas que financia el Estado. Todo lo cual nos da margen para hacer política, para priorizar el gasto y con eso mejorar la calidad del gasto, ¿no? Bueno, esta es una lámina donde se ilustra cómo se pueden usar las recomendaciones de las evaluaciones en las diferentes etapas del ciclo presupuestal. Bueno, más orientada a los presupuestólogos, que no es mi caso, pero lo que quería resaltar acá es que las recomendaciones de las evaluaciones se utilizan en el diseño de los programas para sustentar las intervenciones de cada política. Los sectores también pueden utilizar la información de las evaluaciones en el momento que programan y formulan sus metas físicas y financieras. Y sobre todo, bueno, en el MEF, en la etapa de aprobación del presupuesto, ¿no? De la aprobación de demandas adicionales. Ese es un hito que nos permite negociar que muchas de las recomendaciones se puedan implementar. Y bueno, durante la ejecución también, ¿no? Y bueno, ¿dónde se sitúan las evaluaciones de impacto dentro del marco normativo, de la maraña legal de Perú? Y es en la ley de presupuesto, ¿no? Como parte de la reforma del presupuesto por resultados, que se inició en el 2008 en Perú, como muchos países de la región, ¿no? De hecho, hemos seguido el modelo que se ha implementado en varios países. Y bueno, lo que busca es vincular la asignación de recursos a productos y resultados medibles, ¿no? A través de la identificación de un conjunto de intervenciones efectivas. Y como parte de este proceso, uno de los pilares o instrumentos claves de esta estrategia del presupuesto por resultados es generar información de desempeño de las intervenciones, ¿no? Que nos permita tener ese margen para priorizar, redistribuir recursos. Entonces, además, las evaluaciones independientes, además de otros instrumentos como el seguimiento, el monitoreo, la aplicación de esquemas de incentivos y el diseño mismo de los programas presupuestales, nos permite contribuir en esa línea, ¿no? Hay dos tipos de evaluaciones independientes normadas en la ley. Las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal, que son las EDEPS, que sí, como les había comentado hace un momento, analizan la lógica del diseño y aspectos de implementación relativos a la eficiencia y eficacia, ¿no? Las evaluaciones de impacto, como ya saben, miden la atribución de las intervenciones en ciertos resultados. Ambas brindan información complementaria y, bueno, están orientadas a diferentes niveles de análisis dentro de una misma intervención. Las evaluaciones, de acuerdo a los lineamientos, deben ser independientes, valga la redundancia, y eso implica que debe estar fuera del control del implementador. Y bueno, eso es uno de los motivos que justifica la participación del MEF en las evaluaciones, ¿no? Para eso y para que se garantice su uso en la asignación presupuestal. Bueno, además están los criterios que ya se han conversado antes de rigurosidad técnica, transparencia, y se trabaja conjuntamente con el sector evaluado como contraparte técnica. ¿Y cuáles han sido los criterios para seleccionar las evaluaciones? De manera general podemos decir que, bueno, la relevancia presupuestal es un criterio clave, o
si las intervenciones van a requerir o demandar más recursos en el futuro. Eso justifica una evaluación. Si se tiene requerimientos específicos de información para toma de decisiones sobre expansión o continuidad de algunas intervenciones, bueno, que estén dentro de la prioridad sectorial o del gobierno. Y bueno, en casos donde también hay falta de información y consenso sobre su efectividad. Bueno, luego aplicamos criterios más de viabilidad técnica para decidir qué tipo de intervención, qué tipo de evaluación hacer, ¿no? Como habían comentado antes, no todo se puede evaluar con impacto y tampoco se requiere que todo se evalúe con impacto. Bueno, entonces, volviendo a lo que les comenté hace un momento, las dos experiencias que quería contarles en el uso de evaluaciones, de los resultados de las evaluaciones. Quería comenzar con el acompañamiento pedagógico a docentes de primer y segundo grado de primaria que implementó el Ministerio de Educación desde hace algunos años, del 2009. Y bueno, y constituye en realidad ahora una de las intervenciones más novedosas y prioritarias del sector para mejorar la calidad de la educación y el logro de aprendizaje de los estudiantes. Muchas de las intervenciones que se han propuesto después siempre tienen un componente de acompañamiento. ¿Y cuál fue el contexto? ¿Cómo se generó esta intervención? En el 2009, las mediciones oficiales sobre rendimiento y logros de aprendizaje de los estudiantes mostraban resultados poco alentadores. En escuelas públicas, para estudiantes de segundo grado, solo el 18% de estos alcanzaba el nivel de logro de aprendizaje esperado para el grado, ¿no? En comprensión lectora y en matemáticas 11%. Y bueno, y a nivel internacional, la prueba para medición del rendimiento de estudiantes de 15 años de la OECD, que es la prueba PISA, ubicaba a Perú en el puesto 63 de 65 países, ¿no? Donde están muchos países de la región por encima también. Entonces, esto es un poco la coyuntura que gatilló que se comience a implementar esta estrategia de acompañamiento pedagógico. Ya a partir del 2010 como una política nacional, ¿no? Empezó como un piloto también. Y bueno, ¿y en qué consiste el acompañamiento pedagógico? Rápidamente, es una estrategia de formación docente en servicio que busca mejorar la práctica pedagógica y a través de la práctica pedagógica incidir en los aprendizajes de los estudiantes. Tiene algunos componentes, básicamente son visitas en aula de un acompañante sobre la jornada escolar del docente, donde intercambia, donde le hace una evaluación, microtalleres donde se reúnen varios docentes con un acompañante para intercambiar experiencias que mejoren también la práctica docente, y algunos talleres de actualización masivos donde se inciden en algunas necesidades que se han identificado como parte de estas visitas. Bueno, lo que buscan estos componentes es brindar soporte pedagógico al docente, ¿no? Y que se refleje en las prácticas docentes y de gestión, como aplicación del diseño curricular, uso de las evaluaciones, colaboración entre pares y, bueno, no se aplicó de manera universal, sino que en una primera etapa, del 2010 a 2012, se siguieron algunos lineamientos, algunos criterios de focalización que dictó el Minedu, pero que, bueno, las regiones fueron las encargadas de implementar, del seleccionar e implementar. Entre esos estaban que las escuelas sean pobres, que hayan tenido resultados bajos en las pruebas, en las mediciones oficiales de aprendizaje, priorizar escuelas multigrado, pero también entraron otros criterios propios de cada región, ¿no? Entonces, en esa primera etapa se intervino a 14.000 docentes entre instituciones públicas de primaria inicial, pero más o menos representaban el 40% del total de escuelas de primaria. Y representó un presupuesto de 300 millones, 100 millones de dólares acumulados en los 3 años. Sobre el diseño de la evaluación, algunos puntos relativos al diseño. Fue una evaluación que se hizo in-house,
realizó el Ministerio de Economía con data administrativa, o sea, con encuestas, consensos que genera el Ministerio de Educación para medir aprendizaje, pero también para recoger características de las escuelas. Entonces nos hizo un campo ad hoc para esta evaluación. Entonces utilizó esa información que ya se genera como parte del proceso de gestión. El objetivo era evaluar el impacto del acompañamiento sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de escuelas públicas de segundo grado de primaria, porque es una etapa en que marca ciertos hitos en el aprendizaje y debería condicionar los aprendizajes futuros. Los indicadores eran la nota que obtenía el alumno en estas pruebas, en comprensión lectora y matemáticas, y de acuerdo a esa nota ellos eran clasificados en un nivel, ¿no? Entonces, habían 3 niveles: un nivel deficiente, por debajo del esperado, o el nivel 2, que era cuando el alumno tampoco lograba el aprendizaje esperado, pero estaba camino hacia lograrlo, y el segundo nivel, el tercer nivel, que era cuando sí lograban el aprendizaje esperado para su grado, en función de la nota que habían obtenido. El diseño de evaluación fue un diseño cuasi experimental, ¿no? Porque fue una intervención que se hizo de manera retrospectiva, cuando ya se había implementado la intervención y no fue aleatoria, y se aplicó una metodología de doble diferencia combinada con algunas técnicas de emparejamiento y otras técnicas adicionales para reducir los sesgos en estimación del impacto. Y estos son los resultados. En cuanto a las primeras preguntas sobre si hubo impacto, cuál fue la magnitud y cuándo se manifestó, se encontró un impacto positivo, significativo, robusto, varias especificaciones en los logros de aprendizaje, tanto en matemática como en comprensión lectora, pero recién a partir del tercer año de implementación. O sea, los 2 primeros años no hubo impacto, lo que podría sugerirnos que es el periodo de maduración que se requiere para que se consolide de la intervención. El impacto fue equivalente a 0.22 desviaciones estándar, movía la media en 0.22 desviaciones estándar en matemática y 0.15 en comprensión lectora, que equivalía a un aumento de 4 puntos porcentuales de los niños que logran el nivel adecuado, satisfactorio. En matemáticas y en comunicación era de 2%. Pero bueno, esto abrió nuevas preguntas de investigación. Si este impacto es alto, es bajo, moderado, ¿cómo podemos considerarlo? ¿Y cuál era el impacto marginal de cada año adicional de acompañamiento? Los 2 primeros años no hubo impacto, recién en el tercer año se generó impacto, pero ¿qué pasaba si incrementábamos un año más? Para ver cuál era el periodo de maduración óptimo y la duración de esa intervención, porque no era una intervención pensada para realizarse permanentemente, ¿no? Entonces, calculamos el costo-efectividad a través de los beneficios adicionales en logros de aprendizaje por $100 de varias intervenciones, y bueno, encontramos que el acompañamiento pedagógico tiene un impacto moderado, pero es menos costo efectivo que muchas otras intervenciones orientadas a mejorar logros de aprendizaje y que han sido evaluadas en varios países, ¿no? Como transferencias condicionadas, incentivos a los docentes, informar a los hogares sobre los beneficios de la educación, materiales educativos. Y bueno, los impactos heterogéneos nos ayudaron a identificar quiénes se beneficiaron más del acompañamiento pedagógico en esta primera etapa, y funcionó mejor en escuelas polidocentes completas donde hay un docente por grado y en zonas urbanas. El impacto fue más del doble en zonas urbanas respecto a zonas rurales y 1/3 más en escuelas polidocentes completas respecto a escuelas multigrado. ¿Y por qué se produjo eso? Y acá aprovechamos cierta complementariedad con la evaluación de procesos, con la EDEP que se hizo al acompañamiento pedagógico, que mostró que hubo heterogeneidad en la implementación del acompañamiento pedagógico. Sobre todo en zonas rurales donde las distancias son mayores, hay menos disponibilidad de docentes, generó una menor frecuencia y calidad del acompañamiento y también una mayor rotación docente, que era un factor crítico para que la intervención sea efectiva. Si los docentes dejan las escuelas, entonces lo que se ha invertido en ellos ya no se va a reflejar en el aprendizaje de los alumnos. Bueno, y además los contextos rurales tienen particularidades específicas respecto al idioma.
tienen idiomas, lenguas indígenas, y son contextos, son escuelas con muy poquitos alumnos, normalmente de multigrado. Entonces, bueno, luego la recomendación es qué hacer por los que no se beneficiaron tanto del acompañamiento, ¿no? Y están orientadas, las recomendaciones van por el lado de rediseñar o implementar estrategias ad hoc, ¿no?, para estas poblaciones, que tomen en cuenta la naturaleza de estos ámbitos, en la implementación en zonas rurales, pero también en las estrategias pedagógicas para contextos multigrado y bilingüe. Entonces, si sintetizamos las recomendaciones, sobre continuidad del acompañamiento pedagógico, se recomendó continuar, pero no expandirlo, hasta que se tenga más información sobre aspectos del diseño de la intervención. En particular, evaluar qué pasa con las escuelas que ya no reciben acompañamiento para evaluar la sostenibilidad del impacto. Y bueno, y evaluar impactos marginales de años adicionales de acompañamiento. También afinar aspectos, son recomendaciones que se siguieron, ¿no? Afinar aspectos del diseño. En particular se implementó una nueva estrategia de acompañamiento que se llamó Redes Rurales, específica para estos ámbitos y que ahora está siendo evaluada también. Sobre la implementación, mejorar la calidad, recoger información sobre rotación docente y información más desagregada que permita hacer sobre los componentes y la calidad del acompañamiento, que permite evaluar qué componentes del acompañamiento son más efectivos, ¿no?, o en cómo. Entonces, en general, lo que podemos decir es que la evaluación ayudó a responder ciertas preguntas, pero abrió una nueva agenda de investigación que estamos trabajando conjuntamente con el sector para responder nuevas preguntas y tratar de, bueno, de ajustar la intervención para que esta sea más efectiva. Y la otra experiencia que quería contarles más rápidamente es la aplicación del retén servicio franco por el Ministerio del Interior, que es el que se encarga de ordenar las fuerzas de policía. Y bueno, el contexto también fue que debido a las altas tasas de victimización en el 2011, para atacar el problema de inseguridad ciudadana, se promulgó un decreto de urgencia por el gobierno, a partir del cual se buscaba incrementar la presencia policial en las calles en 4 ciudades del país, a partir de un nuevo régimen de trabajo para los policías, que lo que hacía era cambiaba el régimen vigente en esa fecha, donde los policías trabajaban un día en la calle y tenían un día de descanso, a jornadas de 3 días, donde la primera estaban en la comisaría haciendo labores administrativas y bueno, y atentos a cualquier eventualidad. El segundo día, que es el servicio, estaban en las calles, y el tercer día era su día franco. Pero además el Estado les compró el día franco, les daba una asignación adicional del 50% de su sueldo para que ellos no vendan ese día a las instituciones privadas, ¿no? Ya no trabajen en bancos, en los privados, como solían hacer. Eso iba a incrementar el 50% las horas de trabajo de los policías y bueno, además se aseguraba cierta productividad porque iban a descansar efectivamente, ¿no? Y bueno, la norma lo que establecía era que, bueno, los departamentos que formaron parte del piloto fueron los que supuestamente tenían altas tasas de victimización, La Libertad, Lambayeque, Piura, y bueno, el piloto costó más o menos $80 millones y su expansión a nivel nacional iba a implicar un presupuesto de $450 millones anuales. Sin embargo, el decreto de urgencia estableció que para escalar la intervención a nivel nacional se debería primero evaluar y ver si la intervención lograba los resultados que se esperaban, ¿no? Y eso estuvo en la norma, 8 meses después de su inicio, que era abril de 2002. El diseño de evaluación también se hizo in-house, pero acá, a diferencia del anterior, sí se financió un sobremuestreo en las zonas de intervención, digamos, en las regiones, en las ciudades de tratamiento. Previamente se seleccionaron las regiones de control a partir de técnicas de emparejamiento. Entonces se hizo un sobremuestreo en esa zona en el periodo temporal donde se quería evaluar el impacto del programa, a partir de una encuesta que se realiza de manera anual y es la que mide este tipo de indicadores, ¿no?
se midió el impacto sobre el índice de victimización. Hay dos tipos de atentados a la propiedad y crimen violento. Se aplicaron las técnicas de doble diferencia, pero en realidad el emparejamiento mostró que las ciudades seleccionadas se parecían mucho al resto de ciudades del país, y las que seleccionamos como controles eran las más parecidas, ¿no? Y sobre los resultados, sobre el impacto, la magnitud y cuándo se produjo, encontramos que a los 8 meses en las 3 ciudades estudiadas la incidencia de robo no disminuyó, sino que aumentó. Entonces el programa no tuvo impacto, sino el impacto fue negativo. Y a los 12 meses, una segunda medición se encontró que la incidencia de robo se mantuvo en una ciudad y en otras dos sí se redujo 4 puntos porcentuales. Sin embargo, estos 4 puntos porcentuales no eran costo efectivos, no se necesitaba por lo menos una reducción de 6% para que los costos de la intervención igualen a los gastos. Por tanto, las recomendaciones fueron las siguientes: dar por concluido este piloto hasta que se mejoren algunos aspectos del diseño de la intervención. Eso implicó un ahorro casi de $450 millones anuales, ¿no?, que iba a costar. Pero también, aunque habían estudios que mostraban que sí, la presencia policial podía disuadir los índices de la criminalidad en las calles, habían algunos aspectos en el diseño de la intervención que podían haber generado la falta de impacto, ¿no? Por ejemplo, que los policías tengan los recursos necesarios para combatir la criminalidad. O sea, no había suficientes patrullas, ni gasolina para el patrullaje, ni armas. También se asignaba esta bonificación especial a policías que se dedicaban solo a labores administrativas, lo cual no tenía sentido. Y bueno, por un lado ponías policías en las calles, pero los quitabas del sector privado, ¿no?, que también, por un lado, desincentiva el crimen. Entonces se evaluaron usos alternativos de los recursos y con esos recursos se podría comprar 4 patrulleros por comisaría y financiar también el abastecimiento de gasolina a 50 patrulleros de todas las comisarías a nivel nacional. Las recomendaciones también fueron por el lado de evaluar otro tipo de intervenciones, ¿no?, como los programas de comisaría modelo, que son un combo que tienen varios servicios, ¿no?, que buscan garantizar el impacto, para que los policías puedan efectivamente combatir el crimen, y bueno, fortalecer el programa presupuestal de seguridad ciudadana a partir del patrullaje en las calles, ¿no?, en zonas con índices de criminalidad más altos. Y bueno, eso es todo. Hay otras experiencias también de otras evaluaciones que hemos realizado que han servido para validar el uso de recursos, redefinir algunos programas en términos de población objetivo y también objetivo, porque por ejemplo en este caso se encontró que el programa tenía un efecto en el corto plazo temporal, entonces no era un programa que fomentaba el empleo y los ingresos de largo plazo, sino era una estrategia de alivio temporal de la pobreza. Bueno, también se ha evaluado becas y esta es la agenda de evaluación que serán resultados. Bueno, eso sería todo. Gracias para no extenderme más tiempo.